muchas gracias tanto a Javier y a los organizadores como a todo el público que está congregado. No es muy normal que haya tanta gente para escuchar algo que tenga que ver con el mundo antiguo. Entonces, bueno, pues la verdad es que me agrada mucho ver esto tan lleno, ¿no? Bien, efectivamente, la comedia da para mucho. El tema de la estupidez, además, creo que cuando empecemos a tratarlo vais a reconocer muchas cosas del mundo actual en el mundo griego. O sea, que vamos a empezar con ello para ver cómo desarrollarlo, ¿no? Bueno, en principio, aunque parece que es una cosa muy evidente que la estupidez, cuando alguien dice estupidez, todo el mundo entiende a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Pero, bueno, si te pones a estudiar un poquito la diferencia entre los diferentes conceptos de estupidez de unas culturas a otras, pues tiene su importancia y sus matices, ¿no? Si nos atenemos a la definición típica que te puedes encontrar en un diccionario, la estupidez sería la torpeza notable en comprender las cosas. Bueno, si le preguntáramos a un griego antiguo qué era la estupidez para él, podría decir algo semejante. La diferencia está en qué se entiende por cosas importantes que comprender y en qué se entiende por torpeza. O sea, cuánto tiempo necesitas para comprenderlas, pues difiere, ¿no? Difiere de unas culturas a otras. Así que, en el fondo, para saber qué entendían los griegos por estupidez, tendríamos que ir analizando un poquito, que es lo que os voy a presentar ahora, pues diferentes casos en los que ellos claramente hacían referencia a lo estúpido, a comportamientos que resultaban risibles, que resultaban muy tontos, para ver si se parecen, se diferencian mucho de lo que hoy en día diríamos que es un estúpido o una estupidez, ¿no? Es muy importante, para empezar con este tema de la comedia, la estupidez en la comedia, tener claro que la comedia griega no es como la nuestra, ¿no? Es humorística, llama a la risa, eso es cierto, pero no está hecha para el entretenimiento propiamente dicho. El teatro, sea tragedia o sea comedia, u otras formas de expresión teatral, como puede ser el mimo, que también tenían, era una celebración religiosa. Pertenece al ámbito de lo religioso, se celebra durante las fiestas religiosas, concretamente o generalmente durante las fiestas de Dioniso, que es el dios del teatro, aparte del vino, ¿no? Y, por lo tanto, tiene una entidad que es muy diferente de la actual, que es más pues, lúdica, cultural o estética, ¿no? Para los griegos, sobre todo, es un fenómeno religioso. Además de ser un fenómeno religioso, obviamente el teatro marca unas pautas de comportamiento, adoctrina, justifica unos comportamientos frente a otros, y por eso es una fuente histórica muy importante, porque no está refiriéndose, no pretenden contarnos con realismo lo que está ocurriendo, pero sí que es evidente que si esas obras de teatro fueron alabadas en su momento y han llegado hasta nosotros, es porque reflejaban a la sociedad que las estaba viendo, que se reía con ellas, que discutía con ellas y que formaba parte de ellas, ¿no? O sea, que es un recurso histórico para los historiadores muy, muy importante. El autor de comedias, el comediógrafo más conocido de la antigüedad griega es Aristófanes, ¿no? Aristófanes toda su obra es comedia, él no hace tragedias. En el mundo griego había una diferencia bastante marcada entre los que hacían tragedias y los que escribían comedias. Pero a pesar de que la comedia no tenga esa carga dramática tan fuerte, tan épica de la tragedia, sí que refleja muy bien las preocupaciones, la vida cotidiana de la gente que está allí viéndola representada, porque la comedia griega no se leía, o sea, no está hecha para ser leída, está hecha para ser vista, ¿no? Para disfrutar en la representación. Tienen un humor un tanto peculiar. A veces, no sé si habéis leído Aristófanes, alguna obra, o la habéis visto representada, es un humor bastante zafio en nuestro concepto, ¿no? Muy obsceno, que tira mucho del ridículo, de la sátira, es a veces vitriólico, es muy cruel con todos los personajes que aparecen. Da igual que sean dioses, que sean hombres, que sean de clase alta o de clase baja, ¿no? Y todo eso lo hace en un contexto muy duro. O sea, se están riendo de cosas muy serias, porque la Atenas de la época de Aristófanes es una Atenas metida en una guerra tremenda que destruyó lo que había sido el mundo griego hasta ese momento, que fue la guerra del Peloponeso. O sea, que utilizan la comedia también como una vía de escape, ¿no? Y es un elemento recurrente, también hay otros, por supuesto, pero es el que nos ha congregado aquí, ¿no? La estupidez, el recurso a la estupidez, a lo risible, a lo humillante, a los que hacen cosas estúpidas y merecen que los demás les reprobemos, ¿no?
digamos que los personajes ilógicos o estúpidos o irreverentes son quizá los que más aparecen. Es cierto que hay otros tipos, pero son muy, muy frecuentes. Y nadie queda libre de ser objeto de ridiculización. Ya insisto que da igual la clase social, da igual el lugar que ocupes en la sociedad, que es probable que en alguna comedia encuentres a tu alter ego absolutamente ridiculizado, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, pues yo he escogido 4 ejemplos de tipos a los que se ridiculiza, ¿no? Y bueno, ya os digo que creo que muchos de ellos pues, vais a ver grandes reflejos de la actualidad. El primero sería, el primero que tendríamos que tener en cuenta es el del político corrupto y el pueblo que se deja seducir por ese político. Esto, en fin, sí que es muy actual, ¿no? Al igual que ocurre en nuestra lengua, que podemos decir estúpido de muchas maneras, con muchos matices, tonto, falto de miras, corto, etcétera, los griegos tenían un número de palabras bastante amplio para referirse a la estupidez. Y no todas tienen las mismas connotaciones, depende un poco de sobre todo en qué contexto se inserten, ¿no? En determinadas ocasiones, cuando se emplean referentes a la estupidez, el sentido no es tanto aquel que es torpe, ¿no?, que tarda en entender, como decíamos al principio, sino aquel que finge ser tonto. Aquel que utiliza la mentira no es tonto por ignorancia o por falta de conocimiento, sino por interés, ¿no? Y ese ejemplo perfecto, el tipo perfecto de tonto por interés es el político, ¿no? Aristófanes no deja títere con cabeza, detesta a gran parte de los políticos de su época y aunque muchas veces no les representa tal cual, lo hace a través de alter egos, de personajes que todo el mundo que lo está viendo sabe quiénes son, ¿no? No hace falta que lo nombren porque todo el mundo sabe quién está detrás de ello. Y el político corrupto, el político estúpido, el político que miente para conseguir que los demás le crean, que además normalmente no tiene muchas entendederas, tiene una contraparte que es el pueblo que le cree, ¿no? Entonces, ahí sí que sería estúpido por ignorancia. No comprende que le están engañando, no es capaz de verlo. Y esto responde un tanto a la época, por supuesto, pero también a la personalidad de Aristófanes. Aristófanes es una persona muy conservadora, ¿no? En medio de un sistema de democracia radical, que era el que dominaba en su época. Él reacciona frente a ello, él pretende volver a un supuesto mundo anterior, idílico, en el que solo gobernaban los más sabios, los aristócratas, y el resto del pueblo estaba calladito y no tenía voz ni voto. Y el cargar las tintas sobre la estupidez del pueblo y la estupidez de los políticos que lo gobiernan, de alguna manera revierte en defender esa idea de vamos a quitarle el voto a los que no saben hacer uso de él, ¿no? O sea, que aquí todo tiene su interés a pesar de que nos estemos riendo de la situación. Un ejemplo en el que se ve muy bien luego vamos, que si no os distraigo leyendo. En el que se ve muy bien esta actitud es una comedia que se llama Los Caballeros, ¿no? Entre todos los políticos a los que detesta Aristófanes, al que más detesta es a Cleón. Cleón era un hombre hecho a sí mismo, digamos, entre comillas, ¿no? Era hijo de un curtidor y, sin embargo, cuando muere Pericles, durante la guerra del Peloponeso, se hace con el poder, por elección, o sea, es por votación. Y promueve, incita a que la guerra continúe. ¿Por qué? Porque es malo, no. Bueno, en fin, en general las fuentes hablan muy mal de Cleón, pero sobre todo es porque debido a que los aristócratas no querían contribuir más al sistema, había que encontrar fondos de otro sitio con los que pagar bueno, pues todo lo que conllevaba que más gente hubiera accedido a la ciudadanía, ¿no? Había que pagar a la gente para que pudiera acceder para que pudiera ir a votar, sostener un sistema en el que, bueno, pues había que tirar de impuestos. Los ricos no querían pagar más impuestos y la manera de obtenerlos era a través de los aliados, de los sometidos, y eso implicaba que la guerra les venía bien, ¿no? Claro, frente a eso tienes a una figura como Aristófanes que lo que quiere es volver a un sistema en el que toda esa gente que había accedido a la ciudadanía podía votar y podía tener derechos y podía ser representante político, no lo fuera. Y así te quitabas la necesidad de tener más fondos, ¿no? Entonces, la figura de Cleón es continuamente ridiculizada y de las maneras más variopintas, ¿no? En esta concreta, en Los Caballeros, lo que se plantea, esta obra se representó en unas fiestas de Dioniso, en las Leneas. Ganó el primer premio, o sea que fue bastante bien vista por la gente, ¿no? El argumento, tenemos a dos personajes muy importantes. Uno se llama Demos y es la
encarnación del pueblo. Demos era el término griego para hablar del pueblo, ¿no? Este demos es un señor que tiene a su servicio a una serie de sirvientes, y entre ellos a uno que es pues lo peor, es una cizaña absoluta, que de hecho lo llaman removedor de fango, de una manera muy gráfica, ¿no? Que lo único que hace es enredar, maltrata al resto de los sirvientes, se ha ido haciendo con la confianza del señor, les vuelve locos. Entonces este personaje es Cleón. No le llaman así, le llaman el Paflagonio. Bueno, pues es un personaje que supuestamente viene de una región de la actual Anatolia que se llama Paflagonia. Entonces, ha pasado prácticamente de ser un esclavo a ser el que guía la casa, ¿no? Entonces, hay otros dos sirvientes, hartos de él, que deciden confabularse. Y estos dos sirvientes también están representando a personajes reales, que serían Demóstenes y Nicias, dos generales que no estaban de acuerdo con cómo iba la guerra y querían pararla. Estaban enfrentados a Cleón en la vida real. Bueno, pues de ahí parte la trama, ¿no? Entonces, lo que se plantean es pues una ridiculización de la realidad. Quieren quitar a este Paflagonio de la casa, y para ello utilizan un oráculo que han oído por ahí que dice que el poder de este hombre será sustituido por el de un morcillero. Una cosa absolutamente zafia, un señor que hace morcillas, que además tampoco tiene ninguna luz, muy cortito, y van a buscarle y le dicen: oye, responde al oráculo que tú vas a sustituir a este y nos vas a hacer la vida más sencilla. Entonces, tal y como él lo narra, se ve muy bien la poca visión que tienen todos los personajes, ¿no? Veis ahí, el liderazgo del pueblo no le va al hombre instruido ni al honrado de su forma de ser, sino al ignorante y al corrupto, con que no dejes escapar lo que te ofrecen los dioses en sus oráculos. Claro, el otro dice: ¿cómo diantres expresa el oráculo? Sí, bien, por los dioses, aunque de un modo enigmático, un tanto enrevesado y sutil. Lo que dices es lo siguiente: mas cuando aprese el águila de corvas garras con su pico a la estúpida sierpe bebedora de sangre, entonces ya se echará a perder el salmorejo de los paflagonios, y a los vendedores de tripas la divinidad otorgará gran gloria si no prefieren seguir vendiendo morcillas. Los oráculos son muy serios en el mundo griego, pero aquí se está riendo de ellos también, ¿no? ¿Y qué tiene que ver conmigo eso? Explícame. El águila es el Paflagonio que está aquí. ¿Y qué significa eso de corvas garras? Exactamente lo que dice, que encorvan las manos para arramblar con todo, mete la mano en el cajón. ¿Y la sierpe a qué alude? Está clarísimo, la sierpe es alargada y la morcilla también es alargada. Además, bebedora de sangre lo son la morcilla y la sierpe. Así que dice que la sierpe va a vencer al águila si no se deja calentar los cascos con palabras, si no es estúpida y no se deja engañar. Los oráculos me halagan, pero me pregunto cómo seré yo capaz de gobernar al pueblo. Eso es tarea facilísima. Haz cabalmente lo que haces. Revuelve todos los asuntos, hazlos morcilla y congráciate del liderazgo. Las demás condiciones las reúnes. Lenguaje indecente, ruin linaje, eres discutidor, tienes todo lo necesario para la política. Así que corónate y haz una libación a Coleamos, que es el dios de la estupidez, y a defenderte de este tipo, ¿no? O sea, el nivel al que estamos es bajísimo, ¿no? Todos los personajes son cada cual peor, ¿no? Efectivamente, el morcillero se ampara en este dios en Coleamos y acaba aceptando y convirtiéndose en el siguiente que va a sustituir a este Paflagonio en una cadena de degradación absoluta que parece que no sabemos quién va a ser el siguiente, pero cada vez parece que va a ser todavía peor, ¿no? El enfrentamiento que se produce entre el Paflagonio y el morcillero pues es absolutamente surrealista, se dicen de todo, la mayor parte de las cosas no tienen sentido, o sea, gana el más tonto realmente, ¿no? Finalmente, el dueño del Paflagonio, el Demos, ¿no? Este personaje decide que el Paflagonio no le está gustando, que es verdad que el otro es mejor, y entonces se deja engatusar por el morcillero. Morcillero que de repente, una vez que ha conseguido el favor de su señor, y además le meten unas situaciones muy surreales, ¿no? Le meten en una gran tinaja, lo baña en agua hirviendo y cuando sale le han quitado la capa de porquería y es un hombre joven y esbelto de nuevo, ¿no? Entonces, ahí de repente esa figura de Demos, del morcillero, que no tenía muchas luces, cambia un tanto, cambia de nombre además, se convierte en Agorácrito, haciendo referencia al Ágora, al lugar de reunión política de los griegos. Y de repente le entrega a su señor, aparte de haberle quitado toda la mugre y de haberle hecho un hombre joven, le entrega a unas chicas muy, muy hermosas que las llama las treguas, ¿no? Las treguas que ya las tenía el Paflagonio, lo que pasa es que las tenía escondidas y no quería que le oyeran, ¿no? Entonces, claro, lo que está haciendo referencia es a la paz que viene después de la muerte de Cleón,
que habían conseguido los enemigos de Cleón una paz con Esparta, que durante unos años, luego volvió la guerra, pero durante unos años acalla un poco los problemas, ¿no? Y este Agorácrito, este morcillero reconvertido, está representando al mundo anterior a la democracia. Claro, nosotros defendemos la democracia, pero en este momento hay una parte del mundo griego que detesta la democracia, ¿no? Entonces, lo que había antes de la democracia es lo bueno. Cuando los que mandaban eran 4, sabía todo el mundo quiénes eran y todos les obedecían. Eso es lo que está defendiendo Aristófanes, ¿no? Ridiculizando a los que representan a la democracia. 2 años después de esta obra, en el 422 a.C., aparece otra, que son los caballeros, ¿no? También se representa en las Leneas, los caballeros, las avispas, también se representan en las Leneas, y de nuevo se burla de Cleón. La figura de Cleón es una verdadera obsesión. En este caso, en el caso de las avispas, el argumento gira en torno a 2 figuras que son Filocleón y Delicleón, que son padre e hijo. Los nombres, lo que quieren, son nombres parlantes, nombres que significan algo, ¿no? Filocleón es el amigo de Cleón, y Delicleón es el enemigo de Cleón. Para que nadie se perdiera, estoy diciendo claramente quiénes están a favor y quiénes en contra, ¿no? Entonces, este Filocleón es un hombre estúpido que está obsesionado con los juicios. Él se apunta a todos los juicios del mundo porque le encanta condenar a la gente. Da igual lo que hayan hecho, él solo quiere condenar. Entonces va allí, discute con todos los que haya que discutir, hasta que al final se cansan por aburrimiento y condenan al que pille, ¿no? El hijo de Delicleón, que es el enemigo de Cleón, es un hombre más juicioso, que intenta por todos los medios, se avergüenza de su padre, entonces intenta que no se vaya por ahí, ¿no? a seguir dando que hablar, metiéndose en todos estos juicios. De hecho, la obra comienza con el hijo intentando por la noche, acompañado de unos sirvientes, que el padre no se escabulla de la casa para ir a buscar un juicio, ¿no? Ante la tozudez absolutamente estúpida e irracional de Filocleón, el hijo solicita ayuda al coro. Y el coro son las avispas, ¿no? Las avispas no solo no le ayudan, sino que al final acaban convirtiendo la situación en todavía más peliaguda, ¿no? Lo llaman las avispas porque están zumbando, es como alrededor de la gente intentando mantener esas actitudes absurdas y que no triunfe la sensatez. Esos son las avispas, ¿no? Entonces, como no consigue que el padre se calme y se le escapa y lo vuelven a llevar a casa, en fin, le presentan ahí una especie de performance. Y dicen, bueno, va, tiene que tener un juicio, pues vamos a hacerle un juicio. Y entonces el juzgado es el perro de la casa que se ha comido un queso. Entonces ponen al perro ahí a juzgarle, pero claro, no tienen todos los instrumentos propios de la institución judicial. No tienen una clepsidra, que era un reloj de arena para medir el tiempo en el que se hablaba los defensores y los acusadores. No tienen estrado, no tienen nada de lo que necesitan en un juicio verdadero. Y entonces lo que hacen es utilizar las cosas de la casa. Claro, esto produce es una burla total, ¿no? Aparece una cochiquera con los cerdos, aparece por ahí una vacinilla, ¿no? Para recoger los excrementos, y eso se lo ponen a Filocleón alrededor para que él piense que está haciendo un juicio de verdad. Al final consiguen que el perro no sea juzgado, y a este hombre le da un arrechucho tremendo, porque es la primera vez en muchos años en los que no ha conseguido culpar, o sea, que se dé un veredicto de culpabilidad ante a un acusado, ¿no? Entonces se desmaya, se tranquiliza un poco, pero cuando vuelve a recuperarse, el hijo había organizado una pequeña fiesta para quitar los ánimos y tal, y este hombre interrumpe la fiesta, medio loco, diciendo totalmente sandeces, todo el mundo se ríe de él, y al final se emborracha como una cuba y se duerme, ¿no? O sea, este es el final del gran amigo de Cleón, ¿no? De esta figura absolutamente ilógica. Obviamente, de nuevo, hay una moraleja, entre comillas, ¿no? La democracia es peligrosa, los partidarios de la democracia, fijad cómo acaban, no tienen control, no tienen medida, acaban borrachos, son ilógicos. Hay que volver al sistema anterior a la democracia, que era el de los hombres justos y serenos, ¿no? Pero estos son los políticos, hay más gente a la que decapitan, ¿no? Y uno que a nosotros nos puede parecer llamativo, pero que para Aristófanes era un caballo de batalla tremendo, es Sócrates. La figura de Sócrates en la tradición occidental está muy bien valorada. Para Aristófanes era lo peor del universo, ¿no? Porque Sócrates, él consideraba que era un sofista. Hoy en día los filósofos no dirían que Sócrates era un sofista, pero para Aristófanes sí lo era. ¿Y qué eran los sofistas? Eran filósofos del lenguaje, diríamos hoy en día, que utilizaban la filosofía para, bueno, pues, comprender la verdad de forma relativa, y enseñaban retórica a los políticos para que pudieran defender una idea, la contraria, la de más allá. Entonces, para Aristófanes era una manera de mantener vivo el sistema democrático y por lo tanto había que acabar con ellos. Y también les
ataca por todas partes, concretamente a Sócrates, aunque no solo, en varias comedias. Hay una de ellas muy conocida, que es Las nubes. En ella el protagonista es Sócrates, que lo veis ahí metido en un cubo. Esta es la forma en la que aparece en la comedia. Está metido en un cubo haciendo el tonto. Sócrates es uno de los protagonistas, es el tipo de filósofo intelectual jactancioso, creído, que no sabe de nada, pero habla de todo y termina engañando a los que son todavía más tontos que él. ¿Quién es el más tonto que él? Pues en este caso es un tipo que se llama Strepsíades, que es un campesino. Es otro tópico de la comedia griega, ¿no? El campesino tonto, el campesino, el paleto, la imagen del paleto, que no tiene suficiente, que se ha metido en deudas, que no sabe mantener su hacienda y que busca que la gente le resuelva la vida, ¿no? Entonces, Strepsíades es muy corto de entendederas, pero tiene un hijo que es todavía más tonto que él, que se llama Fidípides. Entonces, la comedia arranca con Strepsíades diciéndole a su hijo que se vaya a la ciudad a estudiar filosofía con Sócrates, porque como tergiversan totalmente la verdad, a ver si le enseñan a mentir y entonces convence a los acreedores de que no tienen deudas, ¿no? Este es el principio, la idea de la que parte, ¿no? El problema es que Fidípides es tan tonto que no consigue comprender lo que pretende su padre y además es vago, o sea, tonto y vago. Y Strepsíades, un poco desesperado, decide, bueno, pues me voy yo, a ver si Sócrates me enseña algo, ¿no? Y se va, efectivamente. Entonces llega a ver a Sócrates y se lo encuentra metido en un cubo, ¿no? Alzado ahí en un cubo, hablando sobre los mosquitos, sobre cuál es la mejor forma de robar un manto, y sobre la inexistencia de Zeus. Esto es una aberración para un griego, ¿eh? La inexistencia de Zeus. Zeus no existe. Los dioses verdaderos son las nubes. Entonces, por eso se llama así la comedia, desarrolla toda una teoría que demuestra que las nubes son las verdaderas diosas de los griegos y que Zeus y los demás pues no tienen ninguna importancia. El primer diálogo, cuando se encuentran Strepsíades y Sócrates, es muy representativo. Mirad. En primer lugar, dime qué haces, por favor. Camino por los aires y paso revista al sol. Está metido en un cubo, como veis aquí, en un cesto. Esto es una representación muy posterior, pero se ve bastante bien. Metido en el cesto ahí, viendo a las nubes, ¿no?, de cerca. Así que pasas de los dioses desde un cesto en vez de hacerlo desde el suelo, si eso es lo que haces. Nunca habría yo llegado a desentrañar los fenómenos celestes si no hubiera suspendido mi inteligencia y hubiera mezclado mi sutil pensamiento con el aire semejante a él. Si yo estando en el suelo hubiera examinado desde abajo las regiones de arriba, nunca habría desentrañado nada. Seguro, porque la tierra arrastra hacia sí la sustancia del pensamiento. Eso mismo les pasa también a los berros. ¿Cómo dices? ¿El pensamiento arrastra la sustancia hacia los berros? Anda, baja hasta mi Socratillo para que me enseñes las cosas por las que he venido. Desciende del cesto. ¿Y para qué has venido? Quiero aprender a crear discursos, pues por culpa de los intereses y de los acreedores mal dispuestos, me veo despojado y saqueado. Tengo todo embargado. Siguen un poco la charla y luego dice, ¿quieres saber con claridad en qué consiste exactamente lo divino? No viene al cuento cuando le pregunta esto, pero bueno, Sócrates intenta demostrar lo listo que es, ¿no? Sí, por Zeus, sí puede ser. ¿Y entablar diálogo con las nubes, nuestras divinidades? Sí, sí. Pues siéntate en el jergón sagrado. Y le ponen un jergón, una piltrafa, a que se siente ahí como si fuera pues, todo un discípulo de un gran filósofo, ¿no? Evidentemente, Sócrates es tonto. Lo que pasa es que es un tonto que sabe de alguna manera disfrazar su estupidez con una pátina de cierta inteligencia, ¿no? Sería un poco como los que echan las cartas hoy en día. Y Strepsíades, no, el pobre hombre es tonto totalmente, ¿no? Él no sabe distinguir, no sabe distinguir, por supuesto, que Sócrates es un charlatán, pero es que ni siquiera entiende lo que dice, entonces se queda como maravillado, ¿no? Strepsíades decide pedir ayuda a las nubes. Bueno, pues ya que le ha dicho que las nubes son tan importantes y Zeus no, y hasta ahora Zeus no le ayuda, pues vamos a pedir ayuda a las nubes. Y las nubes aparecen en escena y le redicen que lo mejor es que vuelva a su casa, no le ven muy preparado, y que convenza a su hijo de que sea el hijo el que vaya a ver a Sócrates. Strepsíades se va a su casa, habla otra vez con el hijo, la conversación es absolutamente surrealista, hasta el punto de que Strepsíades, que es tonto, se asombra de lo estúpido que es su hijo, ¿no?
Entonces, no hay manera humana de que nadie entienda lo que dice Sócrates. Bueno, al final, Strepsiades, en un rapto así de frustración, lo que hace es quemar la escuela de Sócrates y de esta manera, digamos, queda mostrada a la luz clara, ¿no?, la estupidez de los argumentos sofísticos y la de aquellos que, engañados por esos argumentos, que me he dado cuenta y no lo he pasado, engañados por esos argumentos, acaban creyéndoselos y actuando, siguiendo un tonto, siguiendo a otro, digamos, ¿no? Este papel del campesino paleto, del campesino inculto, es muy propio de la comedia griega. Pero no solo de la comedia, es algo que está muy extendido en el mundo antiguo, concretamente en el mundo griego, pero bueno, también se ve en el romano, ¿no? A pesar de que el campo es un elemento básico para comprender cómo funciona una ciudad griega, cómo funciona una polis griega, porque sin ello no comerían, básicamente, se morirían todos. En las fuentes es como si no existieran. Cuando aparecen es para meterse con ellos, generalmente llamándoles estúpidos. Pero es que normalmente ni siquiera aparecen, ¿no? Les ignoran, es como si no existieran. Hay apenas casi 2 autores que hablen un poco del campo, que son Hesíodo, un poeta, y Genofonte, que es un historiador. Pero hablan de un campo casi con un aspecto moral, o sea, no del campo económico, de la gente que trabaja en él, de las tierras, de los aparceros, no, del campo como esa especie de tierra madre que alimenta el espíritu de la gente, ¿no? O sea, hablan desde un punto de vista del poseedor de tierra, que no trabaja las tierras para nada, porque además para un griego mancharse las manos era signo de clase baja, ¿no? Los aristócratas no trabajaban, para eso tenían a otros que lo hicieran. Y por lo tanto, digamos que la comedia en eso contribuye a desarrollar una idea que no responde a la realidad social, ni política, ni económica, pero que sí responde a esa ideología de los poseedores a los que pertenecía Aristófanes, entre otros, ¿no? Y si el campesinado está mal visto, que lo está, los que ya están increíblemente mal vistos y aparecen en la comedia, al igual que en otras fuentes, como trapaceros, ladrones, deshonestos, son los que se mueven por el campo sin tener tierras. Esos ya son peores, ¿no? El campesino que tiene su pequeño terruño, pues no lo tratan bien. Pero al que no lo tiene, al aparcero, al jornalero, al leñador, al cazador, al que se mueve en el campo, pero ni siquiera está sentado en él, a ese ya no hay por dónde cogerlo. Normalmente no es tanto que sea estúpido, al campesino es más estúpido, estos son más malos, malvados, crueles, ¿no?, ladrones, pero también entra dentro de la necesidad de marcar la diferencia entre los que tienen el poder, que radican generalmente en la ciudad, y los que no lo tienen, que están en el campo. Siguiendo con los tipos de gente que son ridiculizados y considerados estúpidos, en el mundo griego hay otro que también aparece mucho en la comedia, que es el bárbaro. El bárbaro, en principio, aparece en el siglo V y se equipara con el persa, porque en el siglo V, a principios del siglo V, es cuando se desarrollan las llamadas guerras médicas, que son las guerras entre griegos y persas. La palabra bárbaro existía antes y aparece en Homero, de hecho, pero bárbaro era simplemente el que no habla griego. No eras ni más listo ni más tonto por no hablar griego, simplemente es que no lo hablabas, era descriptivo, digamos. A partir de principios del siglo V ya no es descriptivo, es peyorativo. O sea, ser un bárbaro es lo que hoy en día nosotros consideramos, seguimos considerando, ¿no? Un incivilizado, cruel, malvado, bruto, sin ningún tipo de cultura. Esa creación, o sea, acuñan el término y se lo encasquetan a los persas, que en ese momento eran los grandes enemigos. Pero esto tampoco es cierto realmente, o sea, ocurre más en el ámbito del imaginario. Los griegos tenían unas relaciones con los persas muy fluidas, antes de las guerras médicas, durante y después. Comerciaban con ellos, se casaban con ellos, pero a alto nivel. No me refiero a gente común, sino a grandes dirigentes que estaban casados y tenían hijos con los persas, ¿no? Pero claro, cuando se produce la guerra, Atenas sobre todo tira de enfrentarse a los persas, de convertirlos en los enemigos, ¿no? Y ahí acuñan pues algo que ha pasado a la historia y que hoy en día seguimos pensando, ese enfrentamiento entre Oriente y Occidente, que, insisto, no fue real. De hecho, para los persas las guerras médicas, bueno, sí las perdieron, es cierto, pero no significaron nada, no perdieron parte de su imperio, simplemente no consiguieron extenderse a Grecia, que tampoco era un sitio. Persia era gigantesca, no necesitaban a los griegos, no fue una pérdida tan grande. Y sin embargo, para los atenienses fue la gran victoria, y así ha pasado a la historia, como una gran victoria que marcaba esa diferencia entre ellos, los bárbaros, los malos, y nosotros, que somos los buenos. Ese nosotros que tampoco existió, porque los griegos no estaban unidos para nada. Hablamos de los griegos pues por llamarlos de alguna manera, pero un ateniense, un espartano o un corintio eran muy diferentes entre sí, ¿no? Entonces,
esa utilización de la burla, de lo estúpido de los bárbaros, les es muy útil para introducir la imagen en el imaginario colectivo, en toda esa gente que iba a ver sus comedias, que iba a ver también las tragedias, porque los persas también aparecen en las tragedias, y se quedaban impactados de la maldad, la crueldad y la estupidez de esta gente, ¿no? Los caracteres más destacados de los bárbaros, de los persas, para un griego eran, por una parte, el despotismo, porque tenían un gobierno de un solo hombre, el gran rey persa, que era malísimo. Por otro, el servilismo del resto de la población, que acallaba lo que diga el gran rey, yo cumplo. El exceso, eran excesivos en todo, lo cual para un griego era horrible, hay que ser moderado. Y la barbarie, la incivilización, el desprecio por la justicia, por la libertad, ¿no? ¿Los persas eran así? No, para nada, ¿no? De hecho, los persas es una cultura milenaria anterior a la griega y más que asentada y civilizada. Persas que eran distintos a los griegos. Y realmente todas las características que los griegos atribuyen a los persas, a quienes están definiéndose a los propios griegos. O sea, ellos cogen lo que creen ser, lo ponen en un espejo y lo contrario son los otros, ¿no? Entonces, frente a todo eso que tenían de malo los persas, pues los griegos eran moderados, eran civilizados, defendían la libertad, defendían la justicia y el orden establecido, ¿no? Los vehículos de expresión de estas ideas son muy variados, aparecen en muy diferentes soportes, ¿no? Pero uno de ellos, desde luego, es el teatro. Aparece en la tragedia, sobre todo en una tragedia concreta que os recomiendo porque merece mucho la pena leer, que es Los persas, de Esquilo, ¿no? Evidentemente, al ser una tragedia, se representa pues, desde un punto de vista muy dramático, ¿no? Pero se ven todos estos clichés, el persa malo, el persa que se levanta contra los dioses, que no cumple las normas, y los griegos ahí luchando contra él y ganando porque Zeus lo quiere, ¿no? Literalmente. Y el otro vehículo teatral es la comedia. Claro, el persa en la tragedia es malo, el persa en la comedia es tonto, ¿no? Ahí está la ridiculización de la figura, ¿no? Que no ocurre solo con los persas, insisto, que en las comedias y las tragedias aparecen otras figuras de extranjeros a los que también se les echa encima todos estos males, ¿no? Las amazonas, por ejemplo, estas mujeres míticas que se enfrentan al orden en el que el hombre es superior a la mujer. Son tontas, son malas. Ocurre con escitas, con lidios, con gente que no era griega y que empiezan a ser vistos muy mal. Esto de ver al extranjero mal también nos suena, ¿verdad? No hemos cambiado tanto. Un ejemplo en el que se ve muy bien esta imagen del persa tonto es de nuevo, una comedia de Aristófanes que se llama Los Acarnienses, en el que también fue representada en las fiestas de Dioniso, en las Leneas, en la que aparece el persa, la figura del persa es una figura secundaria, no es el protagonista, pero tiene una relevancia en la trama y es un embajador que viene a hablar con los acarnienses, que son un demos del Ática, ¿no? Entonces, es un hombre ridículo, estúpido, afeminado. Para los atenienses las mujeres tenían un nivel intelectual muy bajo, entonces decirte que eras afeminado era decirte algo muy grave, ¿no? Insultarte. Y todo el mundo acaba riéndose de él, todos los que están alrededor, porque además es un hombre pagado de sí mismo. Él piensa que se ríen con él, y no, se están riendo de él, ¿no? Entonces, aquí veis, por ejemplo, ¿no? Y ahora hemos llegado con Pseudartabas, un nombre además difícil de pronunciar, extraño, ¿no? El ojo del rey. Así se lo sacara un cuervo a picotazos, y el tuyo también, señor embajador. El ojo del rey. Bueno, el ojo del rey es un símbolo, ¿no? que tenían los persas realmente, pero que aquí aparece por ridiculizado. Soberano Heracles, por los dioses, hombre, tienes cara de buque de guerra. Esto del buque de guerra es porque los barcos griegos llevaban ojos pintados en las proas para, pues como una forma de defenderse de los peligros, ¿no? Te cuelgo el estorbo por debajo del ojo. Anda, explica ya lo que te envió a decir el rey a los atenienses. Y entonces hace una frase incomprensible, ¿no? Y artaman, esarsan, apisonas, atra. Esto no es ni griego, ni persa, ni en nada. Es un trabalenguas, ¿no? ¿Entendéis lo que dice? Por Apolo, yo no. Dice que el rey nos enviará oro. Di más alto y con claridad eso del oro. No recibirolo culiabierto jaonu. Tampoco tiene sentido, está mal expresado, pero ya mete, muy típico de Aristófanes, algo obsceno, ¿no? Lo del culiabierto. ¡Ay, desgraciado, qué claro! ¿Qué dice ahora? ¿Qué? Que son tontos del culo los jaonios si esperan recibir oro de los bárbaros. Que el teléfono escacharrado está funcionando. No, habla de ajanas de oro. Las ajanas son una medida de peso persa, ¿no?
¿Qué clase de ajanas? Eres un gran embustero, apártate. Yo le interrogaré por mi cuenta. Entonces se acerca a él y le dice, venga ya, explícame claramente ante este, si no quieres que te dé un baño en púrpura de sardes. O sea, si no quieres que te rompa la nariz y empieces a sangrar como un cochino, tú dime a mí, explícame lo que estás diciendo. ¿Nos están engañando miserablemente entonces los embajadores? El otro no se entera de nada, no sabe qué responder porque no está entendiendo. Pero todo el rato con una postura muy noble, muy altiva, como si fuera el más listo del grupo, ¿no? En la misma línea de ridiculización hay otro ejemplo que ya no es de la comedia, pero es muy representativo y por eso os lo he traído. Ay, que se me ha olvidado pasaros, os he ido leyendo, bueno. ¿Qué es este vaso? Es un oinocoe, es el llamado vaso de Eurimedón. Entonces, aquí lo que veis representado, bueno, por un lado, en una cara está el griego, que es el que va desnudo, tiene una, o sea, pone, en el vaso pone yo soy Eurimedón, por eso se llama el vaso de Eurimedón. Y en el otro tienes a un tipo que pudiera ser un persa, pudiera ser un escita, en última instancia es un extranjero, se ve por la vestimenta y por la posición, ¿vale? Veis que está inclinándose y de hecho pone me inclino. Bueno, se inclina, ya está viendo, ¿no? ¿Para qué? Para que lo sodomicen. Esto de nuevo es una burla. Puede parecer, a veces se equivoca, ¿no? Porque tenemos la idea de que para los griegos antiguos la homosexualidad estaba bien vista. Y no es exactamente así. Lo que estaba bien visto eran determinadas relaciones que no tenían por qué ser sexuales, pero sí sentimentales, vamos a decir, entre un chavalillo joven y un señor mayor que lo instruía. Teóricamente no tenía por qué llegar a producirse un encuentro carnal, aunque lo normal es que ocurriera. Pero cuando ese chavalillo pasaba a ser ciudadano, llegaba a la edad adulta y se convertía en ciudadano, esa relación se cortaba tajantemente. Y si no se cortaba, se convertía en clandestina. Porque la razón por la que se podía mantener es que mientras el muchacho no era ciudadano, estaba equiparado con las mujeres, ¿no? Estaba en una posición inferior al hombre, equiparado con las mujeres, y entonces, digamos, el mantener estas relaciones sexuales era una especie de sometimiento propio de la situación en la que se encontraba. Pero claro, que un ciudadano se sometiera a otro no era concebible. O eras más pequeño o eras inferior de clase, pero no podía ser entre iguales, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que se está produciendo es esa imagen del persa, del extranjero, convertido en una figura inferior, que se inclina, que se somete y que por lo tanto nunca es igual al griego que se puede permitir el lujo de someter. O sea, es un vaso que es humorístico, evidentemente, es burlesco y que tiene por protagonista pues eso, a un extranjero que con carita sonriente y tal dice venga, venga, dame lo que quieras, ¿no? El último grupo que nos quedaría de gentes ridiculizadas, de grupo humano ridiculizado en la comedia, son las mujeres. Ser mujer en Grecia era complejo, ¿no? Era difícil, depende, es verdad, de las polis en la que estuvieras, no todos pensaban lo mismo, pero en general hay una cultura muy misógina. La mujer es mala, la mujer es torpe, la mujer no está desarrollada, su intelecto no puede, incluso aunque sea lista, siempre lo es menos que un hombre, porque no está del todo desarrollada, ¿no? Las mujeres aparecen, ya os digo que depende un poco, Atenas es especialmente misógina, otros lugares no tanto, pero hay una idea general de la inferioridad intelectual, no solo física también, pero intelectual de la mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hesíodo, que lo he nombrado antes, un gran poeta, leído en toda Grecia y muy admirado, decía que las mujeres eran un mal que habían dado los dioses a los hombres para castigarles, ¿no? De ahí el mito de Pandora. Empezamos ya con un nivel bastante alto. Pero quizá el que mejor refleja este odio, esta inferioridad, de odio de los hombres por las mujeres en el mundo griego, bueno, odio, desprecio, ¿no? Es un poeta del siglo VII a.C. que se llama Semónides. Semónides tiene un poema que se ha conservado, no entero, pero casi entero, en el que va contando los diferentes tipos de mujeres que hay y los relaciona con animales. Entonces, la mujer que desciende de la cerda es sucia, la que desciende del perro es deslenguada, la que desciende del zorro, de la zorra, es cotilla, ¿no? Y así llegamos a la única mujer que es decente, que es la que desciende de la abeja, que es trabajadora, es buena, pero esa es tan rara de encontrar
que prácticamente es inexistente. Entonces, entre todo este relato de mujeres malvadas, inútiles y tal, está la estúpida, claro, no podía faltar. Y a la estúpida la refleja así. A otra, se refiere a la estúpida, la moldearon los olímpicos del barro y la dieron al hombre como algo tarado, porque ni el mal ni el bien conoce una mujer de esta clase. De las labores solo sabe una, comer. Ni siquiera cuando Dios envía un mal invierno, por más que tirite de frío, acerca su banqueta al fuego. Torpe, tan torpe, que ni siquiera es capaz de hacer la causa-efecto de tengo frío, tengo fuego, lo puedo paliar, ¿no? O sea, este es el tipo de la estúpida. Dentro de todo este conjunto de males que la mujer teóricamente abarcaba, el de la estupidez es bastante reiterativo. No solo en la comedia, pero también, por supuesto, en general, ¿no? La mujer estúpida, la mujer corta de miras, porque no puede ser inteligente. Ya os digo que su nivel de desarrollo llega hasta un punto, nunca puede pasar de él, ¿no? Evidentemente, si tú quieres mantener a las mujeres calladitas fuera del ámbito público y sin tener ni voz ni voto, pues desarrollar toda esta ideología de lo estúpidas que son, pues es muy útil, ¿no? La comedia utiliza este cliché de la mujer estúpida, lo que pasa es que lo hace de una manera un poco más retorcida. En general, las mujeres en la comedia no son tanto tontas como malas. Son deshonestas, son trapaceras, son engañosas. Eso es lo más normal. Pero también aparece la estupidez. Lo que pasa es que, como os digo, aparece de una manera un poco retorcida. Os voy a poner un ejemplo. Hay una comedia de Aristófanes, de nuevo, que se llama Las Tesmoforiantes. Las Tesmoforiantes hacen referencia a una fiesta que se celebraba en Atenas, que eran las Tesmoforias, una fiesta religiosa dedicada a la diosa Deméter, que era solo para mujeres, no podían participar los hombres de ninguna manera. Entonces, la acción de la comedia se sitúa en la celebración de esta fiesta y aparece de nuevo un personaje histórico, lo que pasa es que esta vez sí que aparece con su nombre, no lo esconde detrás de otro, que es Eurípides. Eurípides, el gran trágico, ¿no? El autor de tragedias, Aristófanes le detestaba. Aristófanes en general detestaba a mucha gente, debía ser un tipo muy simpático. Y entonces Eurípides está muy preocupado porque se ha enterado de que las mujeres le odian, porque en sus tragedias las mujeres en general hacen cosas, en fin, Medea se carga a sus hijos, son, pues eso, todos los males del universo los tienen las mujeres. Entonces estas tesmoforiantes se han reunido en las tesmoforias. Los hombres tenían una especie de obsesión, que qué hacían las mujeres ahí reunidas solas, sin nadie que las controlara. Entonces Eurípides empieza a maquinar y piensa que van a, como están tan enfadadas con él, que van a hacer algo contra él, van a preparar algo contra él. Y entonces convence a uno de sus sirvientes de que se disfrace de mujer, se cuele en la fiesta, y cuando empiecen a hablar mal de él, pues él le defienda, a ver si así se calman un poco los ánimos. Claro, no solo no se calman los ánimos, sino que descubren que es un hombre. Y eso es un gravísimo sacrilegio lo que ha hecho, metiéndose en una fiesta solo para mujeres. Lo persiguen, lo intentan matar, se monta una tremenda, ¿no? Claro, el planteamiento de la comedia, en principio, parece que pone en buen lugar a las mujeres y en un malo a los hombres. Porque Eurípides es tonto, demuestra claramente ser tonto. El sirviente ya ni os cuento lo que demuestra. Y las mujeres son como más normales, están cumpliendo la norma. Yo estoy aquí celebrando mi fiesta, tú te has colado, esto hay que castigarlo. Pero ¿por qué entonces digo que es retorcido? Porque lo que están haciendo es utilizar algo tan sumamente inusual como que las mujeres sean más listas que los hombres, que provoca la risa. O sea, es burlesco, es imposible. Los que estaban allí viéndolo, que además eran hombres, al ver a una mujer lista dándole lecciones a los hombres, y lo que hacía era reírse, pensar, fíjate qué cosa más absurda, ¿cómo puede ser esto, ¿no? O sea, que aunque las presentan como más inteligentes y sensatas, en el fondo lo que están haciendo es justo lo contrario, provocar la risa a través de ello. Y esto se ve en varias comedias de Aristófanes, porque las mujeres aparecen en varias, ¿no? Otra de las que también lo muestran se llama Las asambleístas, ¿no? En estas asambleístas la protagonista es una mujer que se llama Praxágora. Y Praxágora la verdad es que es un dechado de sensatez, ¿no? Dentro del mundo que la rodea. Es lista, es sensata, es ecuánime, contenida. Parece un hombre, ¿no? Esto, ya empezamos la risa, ¿no? Pues no puede ser, una mujer nunca es así. Entonces, ella lo que plantea es tomar la asamblea, por eso se llaman las asambleístas, junto con el resto de mujeres, porque los hombres han demostrado ser incapaces de dirigir el país. No lo han llevado a una guerra,
es verdad, la guerra del Peloponeso, la guerra no acaba, aquí sigue muriendo gente, entonces vamos a quitar a los hombres y nos ponemos nosotras. Claro, todo esto a nosotros nos puede parecer, no nos puede parecer tan burlesco, pero para un griego era absolutamente impensable lo que estaban haciendo. Las mujeres no eran ciudadanas, no tenían derecho ni de voz ni de voto, no tenían espacio público. Entonces, era algo absolutamente impensable, ¿no? Fijaos cómo lo define. Praxágora es la lógica, la sensata, la normal. Mientras todavía quedan estrellas en el cielo, dispongamos lo que debemos hacer, pues la asamblea para la que venimos dispuestas empezará con la aurora. Por Zeus, tú debes tomar asiento al pie de la tribuna frente a los prítanos. Esto es algo absolutamente inconcebible. Una mujer frente a los prítanos, hablando de política. Yo me he traído esta lana para cardarla durante la asamblea. Ya empezamos mal, ¿no? Ya está. Praxágora es lista, pero las que la rodean, pobrecitas, durante la asamblea. ¿Pero qué dices, desgraciada? Sí, por Artemis, sí, dejaré de oír porque esté cardando. Tengo a mis hijitos desnudos. De nuevo, el lugar de la mujer es la casa, cuidar a sus hijos. ¿Tú qué haces aquí, no? Pero ¿estáis oyendo esto? Ponerse a cardar cuando es preciso no dejar ver a los asistentes ninguna parte de nuestro cuerpo. Tienen que fingir que son hombres, porque no pueden entrar a la asamblea como mujeres. Estaría bonito que en medio de la multitud una de nosotras se lanzase a la tribuna, se alzase los vestidos y dejase ver su formisio. Bien, en fin, ya sabéis lo que es. Por el contrario, si envueltas en nuestros mantos ocupamos los primeros puestos, nadie nos reconocerá. Y si además sacamos fuerza del embozo, nuestras soberbias barbas y las dejamos extenderse sobre el pecho, ¿quién sería capaz de no tomarnos por hombres? Agirrio, gracias a la barba del prónomo, engañó a todo el mundo. Antes era mujer y ahora, como sabéis, ocupa el primer puesto en la ciudad. Absolutamente impensable. Por tanto, yo os conjuro por el día que va a nacer a que acometamos esta audaz y grande empresa para ver si logramos tomar en nuestras manos el gobierno de la ciudad, porque lo que es ahora ni a remo ni a vela se mueve la nave del Estado. Estamos en una situación de impasse, la guerra del Peloponeso sigue y aquí no hacemos nada. Ponte la barba y conviértete cuanto antes en hombre. Aquí dejo las coronas. Ahora me voy yo también a plantar la barba, por si acaso tengo necesidad de decir algo. La corona se la ponía el que iba a hablar. Querida Praxágora, mira qué ridiculez. ¿Cómo ridiculez? Es como ponerle las barbas a unos calamares asados. Puedes hablar. ¿Y he de hablar antes de beber? ¿Qué es eso de beber? A Praxágora ya está la pobre mujer que no sabe cómo acallar todas las tonterías que escucha, ¿no? Pues si no, querida, ¿para qué necesito la corona? Vete de aquí, allí nos hubieras hecho lo mismo. ¿Y qué? ¿No beben también ellos aunque sea en la asamblea? Y dale con la bebida. Sí, por Artemis, y vino del más puro. No se bebía vino puro, los griegos lo bebían mezclado con agua, ¿no? Por eso, a los que los examinan y estudian detenidamente les parecen sus insensatos decretos resoluciones de borrachos. Además, si no hubiese vino, ¿cómo harían las libaciones a Zeus y demás ceremonias? Por otra parte, suelen maltratarse como personas que han bebido demasiado y los arqueros se ven obligados a llevarse de la asamblea a más de un borracho revoltoso. Y ya la pobre mujer desesperada dice, vete y siéntate, no sirves para nada. Eso es la tónica de la mujer tonta que no sabe dónde se encuentra, que es extemporánea, se sale de su contexto. Praxágora es la única que mantiene la cabeza. Precisamente eso es lo que llama la risa, ¿no? Algo similar ocurre con la comedia quizá más famosa de Aristófanes, que imagino que esta sí la conocéis, que es Lisístrata, ¿no? El argumento de Lisístrata es todavía más rocambolesco para un griego, porque es una mujer que decide parar la guerra del Peloponeso. ¿Veis la obsesión? Claro, es que Aristófanes vivió la guerra. O sea, todas estas comedias se están representando en un país en guerra, ¿no? Entonces, parar la guerra del Peloponeso a través de una huelga de sexo. Si los hombres continúan guerreando, no tienen sexo. Si lo dejan, volvemos. Entonces ella intenta convencer a sus conciudadanas, a las atenienses, pero extenderlo, tiene un plan para extenderse por todo el Peloponeso y que las espartanas también lo hagan y así se acabe la guerra, ¿no? Para Aristófanes acabar la guerra era bueno. Él ya os digo que era un partidario de acabar la guerra no para que hubiera paz, no es pacifista, es antibelicista, que no es lo mismo. Él quiere acabar la guerra para volver al orden establecido anterior y que desaparezca la democracia, ¿no? Entonces, Lisístrata es representada de nuevo como una mujer excepcional, parece un hombre. Realmente parece un hombre. Es lista, es competente, es sensata, pero de nuevo está rodeada de gente, de mujeres que no están a la altura, que representan lo que para los griegos sí que era una mujer, ¿no? Y de hecho hay un momento,
Aquí veis en la que una amiga de Lisístrata, cuando Lisístrata está intentando pues empoderar a las mujeres, decirles lo que ellas pueden hacer, que si se mantienen firmes, que esto se acaba. Entonces le responde esta amiga calónica, le dice: ¿y qué podríamos hacer de sensato o glorioso las mujeres que nos pasamos la vida en casa, maquilladas, vestidas de color azafrán, peripuestas con largas túnicas de gasa y zapatos de tacón? Entonces, claro, esto es lo que los griegos pensaban que era una mujer, ¿no? La que está en casa y no puede hacer nada porque no tiene capacidad, ¿no? Incluso en Lisístrata hay dos figuras, no solo está ella, hay una escudera de Lisístrata muy amiga suya que se llama Mirrina, que también es bastante sensata, pero tiene momentos, hay por ejemplo un momento en el que ella llega tarde a una reunión súper importante que se está organizando para parar la guerra, y cuando Lisístrata la regaña: ¿pero qué haces? ¿Que llegas a estas horas? Esto no puede ser. La otra le dice: es que no encontraba el sostén. O sea, las preocupaciones de las mujeres al final siempre acaban en la vestimenta, en el artificio y en la casa, ¿no? En la casa. Todavía más evidente es la ridiculización en un episodio que ocurre ya al final de la comedia, en el que las mujeres toman el Partenón, ¿no? Como una muestra de fuerza, toman el Partenón. Entonces allí Lisístrata está intentando organizar las huestes, ¿no? Para luchar, y de repente empieza una: es que yo tengo a mis niños en casa y a ver quién le va a dar de comer, es que yo me he dejado la comida a medio hacer, es que yo tengo que zurcir los calcetines, ¿no? O sea, empiezan cada una a soltar, bueno, pues lo que el hombre espera oír de una mujer, y Lisístrata, la pobre mujer, se desespera bastante, ¿no? Porque estamos aquí para parar una guerra y me estáis diciendo que es más importante que habéis dejado la comida en la lumbre, ¿no? Bien, estos serían los 4 tipos más frecuentes en los que se representa claramente la estupidez en la comedia. Hay más, pero estos serían los más representativos. Y como veis, hablo continuamente de Aristófanes, porque también es el autor del que nos han quedado más comedias. Hay muchos otros, pero más fragmentarios, conocemos menos, o es una comedia, bueno, pues una comedia ya de un tipo no tan risible, no tan burlesca, ¿no? Entonces, Aristófanes es quizá la figura más representativa, si os interesa conocer un poco la comedia griega, de lo que podemos encontrar, ¿no? Hay otros, pero ya os digo que este es el más representativo. Simplemente ya para concluir, diría que realmente el tema de la estupidez es importante para conocer una sociedad. ¿Cómo piensa una sociedad? ¿Qué considera que es adecuado o incorrecto? ¿Cómo se burla de sus propios defectos o de los que ve en los demás? ¿Cómo elabora un discurso que llame a la risa o al llanto? Son cosas realmente que hablan mucho de una cultura. Y sin embargo, durante muchísimo tiempo, y os hablo de muchísimo, hasta los años 80 más o menos, los historiadores no se preocuparon por estas cosas. O sea, un tema como la estupidez en el mundo antiguo sería prácticamente impensable antes de los años 80. En los años 80 empezó a preocupar otra serie de circunstancias históricas. Ya se conocían bastante bien las cuestiones políticas, las grandes instituciones, las guerras, las formas de gobierno. Estaba bastante conocido, y empezó a preocupar el tema de cómo se comportaba la gente normal, cómo vivían, cuál era su vida cotidiana. Y ahí entró el teatro, ¿no? Y mientras que la tragedia entró más a un nivel intelectual, pues eso, es más dramática, es catártica, la comedia entró mucho al nivel de la gente normal. Están enmarcadas ambas en el ámbito de lo religioso, pero es cierto que la comedia es mucho más cotidiana, ¿no? Te habla de cosas muy reales, ya veis, Aristófanes no está reproduciendo la realidad, pero sí se está burlando de ella, y en la risa, a pesar de que tienen peor fama, que parece menos importante, quizás se ve más cómo vive realmente una sociedad, ¿no? Entonces, a partir de esos años 80, pues sí que son temas, los cotidianos, los de la vida normal, que han ido creciendo en importancia, pero aún así el tema de la estupidez está muy poco tratado. O sea, esto no os vais a encontrar un libro que hable sobre la estupidez en el mundo antiguo, así tal cual, ¿eh? Hay que ir entresacando y buscando, ¿no? Entonces, en esta pequeña muestra que os he dado, he presentado pues eso, algunos temas que se repiten mucho, ciertamente, que aparecen como más marcados, a los que ellos daban más importancia y por lo tanto entendemos que les representaba mejor que otros, ¿no? Esa imagen del político que engaña y del pueblo tonto que se deja engañar, la imagen del filósofo que no sabe de lo que está hablando,
pero habla mucho y convence generalmente. El de los extranjeros como bárbaros, como gente descerebrada, que merecen ser conquistados. Y la mujer como un ser irracional que necesita el dominio y la guía de un hombre, porque si no perdería su verdadera esencia, ¿no? Evidentemente son clichés muy fuertes, muchos de ellos reconocibles incluso hoy en día. Hemos cambiado a lo mejor los protagonistas o los matices, pero muchas de estas ideas, desgraciadamente, además, vuelven con fuerza, dependiendo de las épocas. Ahora estamos en una mala, ahora vuelven con más fuerza. En última instancia, estudiarlos, analizarlos, darles la importancia que se merecen y que no tuvieron en otros momentos, yo creo que nos permite conocer en mayor profundidad cómo eran esas culturas, en qué se parecían a nosotros, en qué se diferenciaban y por qué siguen siendo importantes hoy en día, ¿no? Porque bueno, aquí estáis muchos escuchando hablar de la Grecia antigua, pero lamentablemente muchos más ahí fuera que piensan que no les dice nada, que no sirven para nada y que para qué van a estudiar una cosa de gente que ya está muerta. Bueno, pues porque en el fondo siguen estando muy vivos, nos permiten reflexionar no solo sobre el pasado que ellos vivieron, sino también sobre el presente que estamos viviendo nosotros y, bueno, pues sobre todas esas consideraciones que hacen que una cultura esté viva, que sea importante, que sea fuerte y que podemos legar a los demás, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias y cualquier pregunta, encantada.